Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, presentó hoy 2 cargos contra Sayfullo Saipov, este hombre que atropelló a decenas de ciclistas en Manhattan y provocó la muerte de 8 de ellos. El fiscal federal Jun Kim explicó que Saipov fue acusado de un cargo relacionado con dar ayuda material a la organización terrorista del Estado Islámico y otro más por destrucción de un vehículo motorizado con la intención de causar daño a terceras personas. En su cuenta de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso la pena de muerte para Saipov, lo que desató críticas por parte de expertos legales, quienes consideraron que el acusado podría utilizar las declaraciones del presidente para argumentar que no puede recibir un juicio justo en los Estados Unidos. Saipov nació en Uzbekistán e ingresó a los Estados Unidos en 2010, esto como beneficiario de la llamada Lotería de Diversidad de Visas, que se otorga a países de bajos niveles de migración de Estados Unidos, un programa que el presidente Trump ya pidió eliminar de manera inmediata.